El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13. La parábola del sembrador. Y aquel día, El día en que la enseñanza fue dada como está registrada en el capítulo anterior, saliendo Jesús de la casa, probablemente la casa de Pedro, se sentó junto al mar, el mar de Galilea, y se congregaron a él grandes multitudes. hicieron que él les enseñara. Él así lo hizo, Y entrándose en el barco, se sentó. que era la costumbre de aquella época con respecto a estar sentado cuando le impartía a la gente. Y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, Una ilustración comparativa utilizada para explicar una verdad. diciendo, He aquí, el que sembraba salió a sembrar. Se trata de una ilustración a la que todos estarían familiarizados. Y sembrando parte de la semilla, La parábola de Dios. cayó junto al camino, y vinieron las aves, Espíritus demoníacos. y la comieron. Y parte La semilla. cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. No tenía fondo. Pero cuando salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Debido a no tener profundidad alguna, las persecuciones pronto las causó a quedarse en el camino. Todo esto corresponde a la presentación del Evangelio, y como es evidente, refuta totalmente la doctrina de la seguridad eterna e incondicional, la cual no está de acuerdo a las Santas Escrituras. Y parte La semilla. cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Permitieron meter otras cosas y estorbar el crecimiento de la palabra en el corazón. Y parte La semilla. cayó en buena tierra, Tierra receptiva. y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70, y cuál a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Quien quiera que escucha es responsable de escuchar, por ejemplo, de obedecer, y será juzgado según corresponde. El secreto de esta primera parábola es que solamente un cuarto más o menos de los esfuerzos empleados sale bien, y fracasan. Los otros tres cuartos, la historia subsiguiente demuestra la exactitud de esta profecía. Jesús explica el motivo de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, Parece que corresponde a un periodo más tarde en que estaban solos. ¿por qué les hablas por parábolas? Demuestra consternación de su parte. Y él respondiendo les dijo, Tiene que ver con el método del Señor al tratarse con dos clases distintas de gente: los que realmente desearon saber el camino de Dios y los que eran meramente curiosos. porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Se manifiestan aquí dos categorías. ¿En cuál categoría está usted? Porque a cualquiera que tiene, Y quiere más. se le dará, y tendrá más. Si alguien quiere más justicia, el Señor quiere darles más justicia a ellos. Pero al que no tiene, No tiene ningún interés para recibir más. aún lo que tiene le será quitado. Él no solo pierde lo que él hubiera podido tener, sino incluso lo que él ya tiene. A los que aceptan la cruz tendrán aún más, y a los que rechazan la cruz perderán todo, incluso lo que ellos tenían previamente, Por eso yo les hablo por parábolas, para separar a los que tienen hambre y sed de justicia de los que no lo tienen. para que viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Es decir, no desean ver ni oír ni entender, y por lo tanto, por un juicio justo, pierden esta triple capacidad moral. De manera que se cumple en ellos Los que rechazan la cruz. la profecía de Isaías, que dice, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. La sordera voluntariosa, una ceguera voluntariosa y una torpeza voluntariosa. Este pasaje se repite de una forma u otra unas 7 veces en el Nuevo Testamento. Porque el corazón de este pueblo está engrosado. Esta es la razón de su torpeza espiritual y, por lo tanto, el rechazo de Cristo. El rechazo espiritual o la aceptación comienza en el corazón. Y de los oídos oyen pesadamente. Escuchaban repetidas veces y poco actuaban en lo que escucharon.
y el Espíritu Santo se retira hasta que pierden incluso lo que han tenido. Y de sus ojos guiñan, Deliberadamente cerraron sus ojos, aún teniendo enfrente las pruebas irrefutables. para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. No recurrieron a él. Si lo hubieran hecho, lo más seguro es que él los hubiera sanado moral y espiritualmente. Se refiere a los que han aceptado al Señor, pero por varios motivos se perdieron al borde del camino. Como se dijo antes, esto refuta totalmente la doctrina de la seguridad eterna incondicional, que no es según las Santas Escrituras. Más bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Este es el grupo que tiene ganas de conocer al Señor de una manera aún mejor. Porque de cierto os digo, Señala una declaración muy importante, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, lo que Cristo presentó a Israel, pero lo rechazaron. y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Por contraste, fueron muchos quienes desearon ver, oír y entender. Explicación de la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Cristo ahora lo explicará. Oyendo cualquiera la palabra del reino, Se refiere a la palabra de Dios. Señala al camino de Dios contra el camino de Satanás. y no entendiéndola, No se refiere al que no tiene la capacidad de entender, sino al que no tiene ningún deseo de entender. viene el malo, Jesús compara a Satanás con un buitre. y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Se refiere a Satanás que se le permita hacer tal cosa por medio de la persona implicada. La culpa no es del Señor ni de Satanás, sino de la persona implicada. Este es el que fue sembrado junto al camino. Las palabras junto al camino se refiere al hecho de que el individuo no le da creencia, es decir, incredulidad. Y el que fue sembrado La palabra de Dios en pedregales, se refiere al segundo grupo. este es el que oye la palabra, y luego Inmediatamente la recibe con gozo, comienzan bien, pero después caen al lado del camino. mas no tiene raíz en sí, Se refiere a los lugares pedregosos. antes es temporal, Él escucha la palabra de Dios, la cree y acepta a Cristo. Hace todo con alegría, pero entonces algo más sucede, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, que definitivamente sucederá. luego Inmediatamente, se ofende. la ofensa de la cruz, Y el que fue sembrado la palabra de Dios. en espinas, este es el que oye la palabra, Él recibe la palabra, la tierra es fértil y buena con mucha profundidad. pero el afán de este siglo Los caminos de este mundo, y el engaño de las riquezas engañoso, simplemente porque al adquirirlas hace que la persona crea cosas erróneas, ahogan la palabra detiene su crecimiento. y se hace infructuosa. Tal persona está al final y estará perdida. Mas el que fue sembrado en buena tierra, Tierra preparada, tierra arada por el espíritu de convicción a causa del pecado. este es el que oye la palabra Hace esto con muchas ganas. y la entiende, Él tenía ganas de entender y el Señor recompensa a tales dándoles aún más entendimiento. y el que lleva fruto, El crecimiento cristiano. y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. La idea es que se multiplica 100 veces. El Espíritu Santo se esfuerza a aumentar los 30 y los 60 hasta que lleguen a multiplicarse 100 veces. Parábola del trigo y de la cizaña. Otra parábola él les propuso, diciendo, Expresa la segunda parábola. el reino de los cielos es semejante al hombre, Cristo, que siembra buena semilla la palabra de Dios, en su campo. el mundo, Mas durmiendo los hombres, la iglesia a menudo está dormida. vino su El enemigo de Cristo, enemigo, Satanás, y sembró cizaña apóstatas, entre el trigo, cristianos genuinos. y se fue. Satanás obra mayormente por medio de los creyentes profesantes. Y cuando la hierba salió, Se refiere a la buena semilla que echa raíz.
crece y tiene un comienzo saludable. e hizo fruto. Se refiere a su propósito previsto. Entonces apareció también la cizaña. La iglesia tiene lo verdadero y lo falso. Y acercándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Indica a los que habían ayudado a sembrar la buena semilla. Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? No se sembró cizaña. Entonces, ¿por qué están allí? Y él les dijo: Un hombre enemigo ha hecho esto. Se refiere a Satanás y a sus ministros. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la recojamos? ¿Deshacerse del campo de la cizaña? Y él dijo: No, porque recogiendo la cizaña arrancaréis también con ella el trigo. Mientras que la cizaña, la doctrina falsa, debía ser precisada, ninguna fuerza puede ser utilizada para arrancarla del campo, pues al hacerlo, destruiría parte del trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Indica la primera resurrección de la vida. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Se refiere al Señor que llevará a cabo esta tarea tan importante, porque solamente Él tiene la sabiduría y la capacidad de hacerlo. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, La cizaña se perderá eternamente. mas recoger el trigo en mi alfolí. Se refiere a los que están en la primera resurrección. La parábola del grano de mostaza. Otra parábola les propuso, diciendo: La tercera parábola. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, La palabra de Dios. que tomándolo, Cristo. alguno lo sembró en su campo, El mundo. el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, Se trata del humilde inicio del Evangelio de Jesucristo, mas cuando ha crecido, que así está ahora. es la mayor de las hortalizas, El cristianismo es la fe mayor en la tierra, con aproximadamente 2.000 millones de adherentes. y se hace árbol, Un arbusto de mostaza que se convierte en un árbol es anormal. que vienen las aves del cielo, Toda clase de aves, lo que representa toda clase de doctrina. y hacen nidos en sus ramas. Así que, en conducta y en doctrina, el fracaso de lo que se llama cristianismo se revela aquí de antemano. La parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: La cuarta, El reino de los cielos es semejante a la levadura, expresado invariablemente en las escrituras como símbolo del mal. que tomó una mujer, Las escrituras presentan con frecuencia a la mujer también como agente de la idolatría. y escondió en 3 medidas de harina, La comida es la palabra de Dios, hasta que todo quedó leudo. más cizaña que trigo. El empleo de parábolas por Jesús. Todo esto habló Jesús por parábolas a las multitudes, Se relaciona solamente con este segmento de sus enseñanzas. y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, Asaf. que dijo: Abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Se refiere a las verdades que nunca antes se han revelado, pero ya se las dan, no obstante en sombra, como por ejemplo, los gentiles serán incluidos. Explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, despedidas las multitudes, Jesús se vino a la casa, Él enseñaba por la ribera del mar y luego entra en la casa de Pedro. y llegándose a él, sus discípulos le dijeron: Decláranos la parábola de la cizaña del campo. Una audiencia privada. Y respondiendo, él les dijo: El que siembra la buena semilla La palabra de Dios. es el Hijo del Hombre. Cristo, el Señor de la cosecha. El campo es el mundo, No solo los judíos, lo cual en efecto se refiere a la iglesia venidera. y la buena semilla son los hijos del reino, Se refiere a los verdaderos creyentes de la palabra de Dios. y la cizaña son los hijos del malo. Profesan ser hijos del reino, pero en efecto eran ministros de Satanás de una u otra forma. Y el enemigo que la sembró La semilla mala, es el diablo, y la siega es el fin del mundo, el fin de la edad, el juicio. y los segadores son los ángeles.
los ángeles que regresan con Cristo y todos los santos redimidos en la segunda venida. De manera que como es recogida la cizaña, La semilla mala, y quemada al fuego, el juicio del gran trono blanco, así será el fin de este siglo. el fin de esta edad. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino. Para separar la cizaña del trigo, Y todos los que sirvan de estorbos, y los que hacen iniquidad, el juicio del gran trono blanco, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. la segunda resurrección de maldición, es decir, la segunda muerte, Entonces, el principio de la edad del reino, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. la perfecta edad venidera, El que tiene oídos para oír, oiga. indica la certidumbre de tal acción. La parábola del tesoro escondido. Además, La quinta parábola, el reino de los cielos es semejante al tesoro, el nuevo pacto, escondido en el campo, el mundo, el cual hallado, el tesoro es Cristo. el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La moraleja es, Cristo vale más que nada en el mundo. La parábola de la perla de gran precio. También, La sexta parábola, el reino de los cielos es semejante al hombre mercader que busca buenas perlas. este hombre es rico, pero no está satisfecho, y con razón. La perla es la única sustancia que el hombre no puede perfeccionar. Esta perla representa a Cristo. Quien, al hallar una perla de gran valor, Esta perla individual, entre muchas perlas, que era la mejor de todas, es decir, Cristo. fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta perla vale todo, y se requeriría todo para adquirirla. La parábola de la red. Asimismo, La séptima parábola, el reino de los cielos es semejante a la red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, todo tipo de creyentes llegan a la iglesia. la cual estando llena, Cuando la dispensación de la iglesia siga su curso, ya está por acabar. la sacaron a la orilla, y sentados recogieron lo bueno en vasos, y lo malo echaron fuera. La separación de la cizaña y del trigo, Así será el fin del siglo. al final de la edad. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, Los justos son los que confían en Cristo y la cruz. y los echarán Los malvados, en el horno del fuego. el juicio del gran trono blanco. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El dueño de la casa. Les dijo Jesús: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Y él les dijo: Por eso todo escriba, Todos los creyentes aquí se comparan con los escribas, que quiere decir que ellos buscan diligentemente la palabra de Dios, docto, aptos en la palabra, lo cual debe ser cierto de todos los creyentes. en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, Posee las llaves del reino, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. puede enriquecer a otros sacando de su almacén de la verdad divina. Esa verdad es tan antigua como el tiempo, o sea, eterna en cuanto a su experiencia, poder y carácter, que es nueva perpetuamente. Jesús rechazado en Nazaret. Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí. Y venido a su tierra, Nazaret. les enseñaba en la sinagoga. Lucas capítulo 4 versos 15 al 30. De ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos, Quedaron sin habla. y decían: ¿De dónde viene esta sabiduría y estas maravillas? Un intento de culminar a Cristo. ¿No es este el hijo del carpintero? Esta era una negación de su afirmación con respecto al oficio mesiánico. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago y José y Simón y Judas? Negaban también su nacimiento virginal. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este hombre todas estas cosas?
Si todas estas cosas que decía no fueran ciertas, su familia ya lo hubiera mencionado. Y se escandalizaban en él. Lucas dijo que se llenaron de ira y lo hubieran matado a él si hubieran podido hacerlo. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esta frase, en su propia, revela mucho. Declara el hecho de que su propia familia no creyó en él. Y no hizo allí En Nazaret, muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. no le traerían a enfermos y a los afligidos. La incredulidad era la razón.